Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor, y que tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, Rey. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia son desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque has tenido paciencia con nosotros, Señor. Por eso tu palabra dice que eres el Dios de la paciencia, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Señor, gracias porque tú, Señor, bendito Dios, has extendido tu mano, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Nos encontraste como ovejas perdidas, Señor, y nos hiciste hijos tuyos, Rey Santo, Señor, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo amado, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu gracia se ha manifestado en nuestras vidas, Señor. Porque no éramos dignos de nada, Rey Santo, Señor, por nuestra maldad, por nuestro pecado, Rey. Pero te plació, Señor, bendito Dios, extender tu manto, extender tu mano, Señor, hacia nosotros, Rey Santo, Señor. Un pueblo que no era pueblo, Señor. Sin Dios, sin ley, Señor, bendito Rey, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos hiciste nación santa, Señor, pueblo adquirido por Dios, para anunciar tus proezas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nos hiciste nación santa, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, porque, Señor, te plació, Señor, mirarnos a nosotros, Señor. Bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, y porque nos diste un propósito, Señor. Porque nos diste nombre, Señor, bendito Dios. Porque nos diste obras para ser Rey Santo, Señor. Gracias. No nos cansaremos de decirte gracias, Señor, porque valemos, Señor. Valemos el sacrificio de Cristo Jesús, Señor. Y esto es para que nosotros lo consideremos, Señor, bendito Rey, Señor, que si valemos el sacrificio de Cristo Jesús, el precio, Señor, de su sacrificio, de su muerte, Señor, es porque también, Señor, somos importantes para ti, Rey. Como dice la palabra, Señor, que de lo vil y de lo menospreciado escogiste tú, Señor, bendito Dios, Señor, para avergonzar a los sabios, Rey. De lo que no era, Señor, escogiste para hacer, bendito Dios, tu obra. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque valemos el precio de sangre, el sacrificio de Cristo Jesús. Esto valemos, Señor. Y así seamos despreciados, Padre. Y así seamos vituperados. Y así seamos, Señor, bendito Rey, Señor, calumniados. Y así nos digan, Señor, lo que nos digan, Señor. Debemos de entender que para ti somos valiosos, Señor. Somos tu especial tesoro, Señor, bendito Rey, Señor. Rey Santo, porque valemos lo que la vida de tu Hijo, Señor. Eso valemos, Señor. Y nos has dado propósito, nos has dado obras, Señor, bendito Dios, para desarrollar, Señor. Y, Señor, ser más que vencedores, Rey Santo, Señor, en Cristo Jesús, Rey. Porque ni aún las tinieblas, Señor, no te detendrán, Señor. Así como tampoco las tinieblas te detuvieron, Señor Jesús. A nosotros las tinieblas no nos detendrán, porque tú estás del lado nuestro, Señor. Tú estás a nuestro favor, Señor. Y el Santo Espíritu de Dios nos enseña. El Santo Espíritu de Dios nos guía. El Santo Espíritu de Dios nos revela. El Santo Espíritu de Dios nos perfecciona para que seamos aquellos réplicas de Cristo Jesús, Señor. Oh, gracias, Rey Santo, Señor, porque tus propósitos son perfectos, Señor, y tu amor eterno, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te colocamos, Señor, la palabra, Señor, bendito Rey, para que seas tú obrando en ella, Señor, enviándola, Señor. Que la palabra de Cristo Jesús corra y sea glorificada, Señor. Y que sean edificados, Señor, los que escuchan, Señor, los que prestan atención, Señor, los que, Señor bendito Dios, oyen y hacen tu palabra, Rey. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor, y vuelva a ti con recompensa, Señor, con sacrificio, Señor, de alabanza, Señor. Vuelva a ti, Rey Santo, como olor fragante a Cristo, Señor, vuelva a ti, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia para con nosotros, hermanos. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe de los profetas, mis hermanos. Y es importante que nosotros podamos entender que nosotros y ustedes como profetas podamos entender que cada uno de nosotros en los ministerios que nos movamos necesitamos esa fe para poder seguir caminando y haciendo la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Debemos de entender que tenemos el adversario, ¿sí? Tenemos el adversario, así como Nehemías, que fue a hacer la obra de levantar los muros de Jerusalén, y habían 5 enemigos, mis hermanos. Habían 5 enemigos. Sanbalat, estaba el árabe, estaba este que le dejaron entrar ahí al templo, Tobías, y habían otros, hermanos. Habían otros que eran enemigos de Nehemías y que le querían impedir que edificara el muro, hermanos. Asimismo, si usted mira, Esdras también detuvo la obra de la construcción del templo y detuvo la obra por un tiempo prolongado que el Señor les mandó profeta y les habló por medio de profetas y les dijo que si era tiempo de que sus casas estuvieran artesonadas y que la casa de él todavía estuviera sin levantarla. Entonces nosotros podemos ver cómo el enemigo se opone a levantar casa, a levantar templo, a levantar muro, mis hermanos. Ahora, en este tiempo de la gloria postrera, debemos de entender, mis hermanos, que las cosas se van colocando agudas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a Satanás le queda poco tiempo y la gloria postrera se va a manifestar, mis hermanos. Se encendió ya el fuego, hermano. Los vientos soplan, hermano. Es algo poderoso que empezó en este tiempo, y los que pudieron estar en esta convocatoria de el día de Pentecostés, fue bien tremendo, hermano, lo que sucedió en nuestras vidas, en cada vida de los hermanos. Me han contado testimonios y también he visto testimonios, mis hermanos. Entonces es algo que nosotros no debemos de pasar desapercibido. Para este tiempo, los profetas deben de empezar a armarse de fe, así como la novia, así como las vírgenes sensatas, hermanos, deben de empezar a tomar de ese aceite que se está derramando, hermano, no solamente para sus lámparas, sino también para un depósito, porque ellas tenían depósito y ellas lo necesitaban para esos tiempos, hermano. Entonces es importante que así como nosotros debemos de guardar aceite para las lámparas, el profeta de estos tiempos debe armarse de fe, hermanos, porque la palabra profética que el profeta va a dar para estos tiempos no es algo que va a ser de una situación de prosperidad,
Aunque la puede haber, mis hermanos, pero las palabras proféticas no van a ser con unos tiempos prolongados, sino que son con tiempos muy cercanos, mis hermanos. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, que nosotros debemos de ir creciendo en fe en estos tiempos que se van volviendo más álgidos, mis hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 6 nos dice la palabra: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí nos está diciendo acerca de los dones de profecía, de todos los dones, pero entonces está hablando del don de profecía que debe usarse conforme a la medida de fe. Y hermanos, es necesario que el profeta de estos tiempos vaya madurando y vaya metiéndose en el secreto, hermano. Si no se ha metido al secreto, empiece a meterse en el secreto, hermano, porque es necesario que usted conozca la voz de Dios y que la reconozca, así como Elías estuvo en el secreto allá en el monte de Horeb. Él estuvo en la cueva y el Señor hablaba y él siempre estuvo buscando, hubo truenos, hubo toda una cantidad de cosas y solamente él pudo escuchar la voz de Dios en el silbido apacible. Es necesario que tú también empieces a conocer la voz de Dios. No lo puedo decir que un silbido apacible, sino la voz como el Señor se te presente a ti, mi hermano. La voz como el Señor te va a hablar a ti. Entonces es importante que puedas crecer en esa fe, identificar la voz del Señor y que la palabra que el Señor te habla es verdadera y que la vas a hablar así como el Señor te la dio. Podemos mirarlo en Jeremías capítulo 20, versículo 7 en adelante. Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Que cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Yahvé está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mira, hermanos, tan tremendo porque aquí en el título dice lamento de Jeremías. Y cuando Jeremías está diciendo me sedujiste, oh Yahvé, porque fui seducido, quiere decir, Jeremías está diciendo me engañaste, me indujiste. Él está diciendo fui engañado por ti. O sea, este ministerio profético, mis hermanos, y en el llamado que cada uno de estos profetas tienen, hermano, y para estos tiempos finales, pues imagínense, aquí el Señor levanta a Jeremías porque lo necesita para hablarle a Judá que va a ser llevado cautivo a Babilonia. Y las palabras que Jeremías hablaba era de que si no se arrepentían, si no se volvían al Señor, irían 70 años cautivos y que el Señor ya lo había determinado. Entonces la profecía que le tocó dar a Jeremías fue muy fuerte. Ahora, ¿qué profecía viene para estos tiempos, mis hermanos? Tenemos que preguntarnos, hermanos profetas, ¿cuál es la profecía que va a venir para estos tiempos? Él dice en el versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción,
porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, hermano, que tú te tienes que prestar atención. Tú tienes que prestar atención a la palabra que el Señor va a dar y cómo vas a estar tú parado frente a la palabra profética que el Señor te va a dar. Porque, hermanos, Él dice aquí, todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará. Decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Ellos querían que Jeremías claudicara. Y déjeme decirle que en el capítulo 15, el Señor le dice a Jeremías, capítulo 15, versículo 19, le dice que ellos se vuelvan a ti y tú no te vuelvas a ellos. Le llama la atención de lo que está haciendo Jeremías, mis hermanos. Y aquí entonces está diciéndole Jeremías, dice, mas Yahvé está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. ¿Qué es esto? Esto es levantarse de esa lamentación que Él tiene, mis hermanos. El Santo Espíritu de Dios, hermanos, nos va a fortalecer para hacer adelante. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que tener una fe santísima, mi hermano, como lo que estábamos hablando anteriormente. Una fe santísima para estos tiempos, mis hermanos. Entonces, hermano, no tenemos que volvernos hacia atrás, porque el Señor está diciendo, porque como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. O sea, es la palabra que tú vas a hablar, esa es la que va a prosperar, mis hermanos, y se van a dar cuenta de que sí estabas hablando de parte de Dios. Y entonces ya el problema lo tienen es contra Dios, no contra ti. Debes de entenderlo. Tú debes de ser entendida de que el problema no eres tú, porque tú eres un vaso. Y simplemente el Señor te usa para que hables esa palabra, mis hermanos. Y mira lo que dice Jeremías en el versículo 9. No me acordaré más de Yahvé, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Ve? Esto es la palabra. Esto es lo que hace un profeta, hermanos, cuando decae en su fe. Si nosotros vemos a los opositores de Nehemías, que era Tobías, que era Sanbalat, que eran profetas que fueron contratados a sueldo, mis hermanos, para que no se prosiguiera en el levantamiento de el muro. Si nosotros lo miramos en Nehemías capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos dice: Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Ve, hermanos, tan tremendo la fe de Nehemías, que le metieron una mentira, una palabra profética mentirosa,
que los habían sobornado a los profetas para que le hablara y Nehemías huyera y se escondiera en el templo, pero él mismo dice, entendí que Dios no los había enviado, o sea, discernió, comprendió, entendió, hermano. Y esto es la parte también importante nuestra, de los que estamos haciendo la obra del ministerio, hermano, las palabras proféticas que vienen y que nos quieren atemorizar, nos quieren meter miedo, hermanos. Entonces es importante que nosotros también estemos firmes en la fe, en lo que nos ha llamado el Señor y lo que vamos a hacer, mis hermanos. Entonces podemos mirar el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tremendo, mis hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, que es un hijo, como hijo a padre, o sea, un amor que se tiene como un hijo a un padre y un padre como a un hijo. Pero igual debemos de resaltar algo, lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y nosotros en estos tiempos el Señor está separando las aguas, mis hermanos. Está separando todas las cosas, o sea, lo que es y lo que no es, mis hermanos. Y debemos entonces entender que nosotros comprendamos esto, hermanos, de que algunos, ¿sí?, servirán a lo suyo propio, a sus propios intereses. ¿Cuál es el interés tuyo? ¿Cristo Jesús? Yo creo que sí, mis hermanos. Y aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremendo esto, mis hermanos, porque muchas veces nosotros podemos estar hablando de parte de Dios, pero allá dentro de nosotros queremos agradar al hombre y no decimos la palabra profética como es, porque queremos no hacerle daño a él, porque él es amigo mío o porque él es el pastor, o porque pobrecito que hable así para él. Hermano, nosotros como profetas debemos de tener en cuenta, mis hermanos, que lo que el Señor nos dice, así lo debemos de hablar y debemos de ser íntegros, debemos de ser fieles al Señor, hermano, primeramente, como lo dice el apóstol Pablo. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y esto es lo que tú tienes que entender, hermano. ¿Vas a agradar a los hombres o vas a agradar a Dios? Recuerda el profeta Samuel. El profeta Samuel no dejó caer ninguna palabra en tierra. Todas las palabras que el Señor le dijo, así se las habló. Y era muy jovencito Samuel cuando le habló a Elí lo que le iba a suceder, mis hermanos. Entonces debemos de ir entendiendo hacia dónde nos lleva el Señor, mis hermanos. Debemos de saber hacia dónde nos lleva, y que es muy importante cómo fue Timoteo, sabiendo que el apóstol Pablo era un hombre fiel, era un hombre que se había despojado de todo, de ser judío, de ser fariseo, de ser todo aquello por ganar a Cristo, por conocerlo, por seguir en la excelencia. Y Timoteo, aún hermano, el apóstol Pablo estando en las cárceles y sabiendo por qué estaba en las cárceles, Timoteo no lo abandonó como aquellos otros hombres que lo abandonaron en el ministerio, mis hermanos. O sea que puede uno estar teniendo algunas situaciones, hermano, y que las personas sean fieles, hermanos, en las situaciones que pasan. Y aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 nos dice:
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Eso es lo importante, hermanos, que en todas esas cosas Timoteo pudo ver que el Señor lo libró siempre al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo lo exalta a ese hijo, hermanos, lo dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y estas cosas, mis hermanos, nosotros debemos de tenerlas muy en cuenta de la doctrina. Y nosotros debemos de entender que la doctrina que el Señor nos ha dado es como decir, reparar cosas que han sido dadas por costumbre. Se acostumbra a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acostumbran cosas, hermano, que si usted no es bautizado, usted no puede tomar la cena del Señor. Se acostumbra a decir que si usted no habla en lenguas, no está bautizado en Espíritu Santo. Se acostumbran muchas cosas, hermano, y entonces estamos reparando cosas que realmente no son así. Y el Señor dice: porque tú has seguido mi doctrina, conducta, que es importante, estar firmes, hermanos, y no vendernos. Propósito, sabía la visión, sabía que tenían que extender esa palabra en todos los gentiles, mi hermano. Ese era el propósito del apóstol Pablo, el cual el Señor lo había enviado a los judíos primeramente y luego a los gentiles. Entonces ellos iban siempre a las sinagogas y después iban a los gentiles y allí levantaban iglesias. La fe, la largura de ánimo, la longanimidad es largura de ánimo. Por eso es que le dice que les envío uno del mismo calibre a ustedes. Dice: espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Por eso se habla de que Timoteo tenía esas cosas, él había cedido la largura de ánimo, el amor y la paciencia, mis hermanos. Estas cosas tú las debes de tener en cuenta en tu ministerio cuando tú veas al ministro que te está guiando en el propósito, que te está guiando en tu ministerio, para que tengas esa madurez. Debes de entenderlo, mi hermano, que debes de seguir lo que se está dando, las directrices que el Señor está dando hacia tu vida, hacia ese ministerio, mis hermanos. Nosotros, como lo digo siempre, no andamos como ruedas sueltas. Nosotros debemos de tener un ministro que nos ayude, que ore por nosotros, que nos dé un consejo, mis hermanos, que los oriente, que nos dé lineamientos. Que nos dé lineamientos, ¿sí? Es importante. Nosotros debemos de tener muy en cuenta estas cosas, mis hermanos, y entonces debemos entender, mis hermanos, que el día que el Señor nos llama y que nos diga que realmente ya es el tiempo, también al ministro él lo entenderá y él te despedirá con oración y con imposición de manos a la obra del ministerio, así como en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, dijo el Espíritu Santo por medio de un profeta, diciendo sobre Pablo y Bernabé que los alistaran para el ministerio, oraron por ellos, impusieron las manos y los despidieron, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que ese es un orden. Eso, nosotros no somos ruedas sueltas, somos profetas, pero del nuevo pacto, no profetas del antiguo pacto, porque los profetas del antiguo pacto, pues allí no había constituida una iglesia, mis hermanos. Ahí no estaba constituida la iglesia, sino que el Señor levantaba profetas para que le hablara a Israel, para que le hablara a su rey, para que le hablara a sus sacerdotes,
Pero nosotros somos profetas del nuevo pacto, mis hermanos, y eso es lo que tenemos que entender. Y en el nuevo pacto hay un orden específico, y por eso el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es un orden específico. Están los santos y está el pueblo de Dios, mis hermanos, que tiene que ser edificado. Entonces, no somos ruedas sueltas. No somos ruedas sueltas para que nosotros podamos decir que el Señor me dijo que hiciera esto y que no me debo sujetar a nadie. En el nuevo pacto, mis hermanos, nosotros primeramente hemos de ser dependientes del Señor, y el Señor deja hombres. Por eso el Señor nos dice que si amamos a los que vemos, podemos decir que amamos también a Dios. Entonces, si nos sujetamos a los que vemos, también podemos decir que nos sujetamos a Dios, mis hermanos. Sí, mis hermanos, y puedo reiterar nuevamente, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo, mire cómo habla acerca de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Mire tan tremendo, mis hermanos, que el apóstol Pablo, cómo él se presenta. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces él tiene un entendimiento muy claro de quién fue el que lo llamó a él. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. O sea que él tiene un entendimiento muy claro de quién fue el que le hizo el llamado, hermano. No fue un llamado de hombre. Y dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. No hijo espiritual ni padres espirituales, hermano. No estamos hablando de esas cosas, ¿sí? Porque esa es una doctrina toda extraña también, ¿sí? Pero estamos hablando de hijos verdaderos, dice verdadero hijo en la fe. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, como él como pastor en una iglesia, hermano, él es enviado como pastor, y entonces el apóstol Pablo le escribe primera a Timoteo y segunda de Timoteo le escribe a él para que él pueda entender que nadie tenga en poco su juventud, porque es un siervo de Dios. Aunque es joven, es un siervo de Dios. Y entonces el apóstol Pablo está diciéndole que cuando él vaya a colocar los diáconos, hermanos, estos diáconos deben ser sometidos primero a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El apóstol Pablo le está diciendo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Entonces, hermano, tienen que entender, hermano, o sea, Dios nos prueba, pero también el ministro puede probar al diaconado para que ejerza, mis hermanos. Y, hermano, es importante que nosotros podamos también entender cuando el Señor sienta a una persona. ¿Por qué sienta a una persona? ¿Por qué la suspende de su diaconado, de su servicio, mis hermanos? Y entonces, cuando el Señor suspende a una persona del servicio, es porque esa persona había sido llamado, pero esa persona no se ha esforzado, ¿sí? No se ha esforzado por desarrollar. Y el apóstol Pablo le llama la atención a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Mire, hermano, tan tremendo lo que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe. Es muy tremendo porque el apóstol Pablo lo exhorta. Él era una persona que era bien fuerte de carácter, hermano. Este apóstol era muy fuerte porque él le dice a los corintios, dice: sopórtenme en estas cosas que les digo a ustedes por carta, porque quiero que cuando llegue allá ya esté más tranquilo, y para poder anunciarles la palabra, para poder hacer la demostración de lo que el Señor había hecho en el apóstol Pablo, mis hermanos. Y entonces el apóstol Pablo está diciéndoles aquí, le está diciendo a Timoteo, le está llamando la atención. Dice: pero tú sé sobrio, o sea, estés despierto, esté entendido en todo. Dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto es lo importante, hermano. Es un joven, ese muchacho es un joven. Y exhorto a todos los jóvenes profetas, a todos los jóvenes ministros, los exhorto, hermanos, de que sean sobrios y que soporten todas las aflicciones y que hagan la obra del ministerio que el Señor los ha llamado. Acá el apóstol Pablo le está diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, él entiende que su muerte está cercana y el tiempo de mi partida está cercano. Dice aquí: he peleado la buena batalla. Óigalo bien, lo que tenemos que hacer nosotros. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta es una cosa muy importante, hermano, la fe nuestra para hacer la obra. Y el apóstol Pablo la resalta, la exalta, dice: mi hijo en la fe. Y él también está diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y entonces, mis hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender. El apóstol Pablo sabía que tenía una corona ya reservada y seguía peleando. Dice: la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, o sea, en el tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor Jesucristo? ¿Estás diciendo: ven, Señor Jesús, como esposa, como novia de Cristo? ¿O estás diciendo que no venga todavía el Señor porque no me ha acomodado? Mis hermanos, el servicio que nosotros prestamos al Señor como profetas, como vasos donde Él deposita ese especial tesoro, el Señor dice en Juan 16:12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, mis hermanos, esto es muy tremendo porque el Señor dice: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, los apóstoles no las podían sobrellevar, las cosas que vendrían. Y por ejemplo, una de las cosas que vendrían fue la revelación que el apóstol Juan recibió sobre el Apocalipsis. O sea, se le abrió la revelación a este varón de todo lo que habría de venir. Por eso es que dice: pero ahora no las podéis sobrellevar. Era necesario la venida del Espíritu Santo, mis hermanos. Como en este tiempo, mis hermanos, es necesario recibir la lluvia postrera, mis hermanos, recibir el derramamiento del Espíritu Santo que empezó a ser derramado en nuestras vidas, hermano, para poder hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, mis hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos estar parados en la fe, mis hermanos, estar convencidos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, estar convencidos que somos profetas. Se lo digo a ustedes, mis hermanos. Estar ustedes convencidos
de que el Señor los ha llamado a un ministerio y que los ha llamado a hacer una obra poderosa, como aquellos profetas que el Señor los llama como Jeremías, para arrancar, para derribar, para destruir, para edificar, para plantar. Los ha llamado para estas cosas. ¿Y qué es lo que tienen que enfrentarse cuando van a destruir, cuando van a arrancar, cuando van a derribar? ¿Qué tienen que enfrentar, mis hermanos? O sea, estas personas que tienen esos llamados como el de Jeremías, pues deben de enfrentar y deben de estar firmes en la fe, firmes en un carácter, maduros, mis hermanos, así como el apóstol Pablo estaba diciendo, que no temía la muerte, sino que le escribía a Timoteo, ya estoy para ser sacrificado. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender lo que el Señor quiere con nosotros y nos está dando el tiempo para que nosotros caminemos en pos de Él con las directrices del Santo Espíritu de Dios, mis hermanos. No todo va a ser un caos, hermanos, pero porque vamos a tener glorias, hermanos. Vamos a tener glorias y esa es la gloria postrera, mis hermanos, en los cuales nosotros vamos a ser partícipes. Debemos de ir creciendo en la fe, mis hermanos, en el conocimiento del Señor Jesús, en el conocimiento del Padre, mis hermanos. Y nosotros podemos verlo en Juan 9, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Mire tan tremendo, mis hermanos, los que veían lo que pensaban del Señor Jesucristo. Y los que no veían, el que no veía lo que dijo, que es profeta. Y entonces, mis hermanos, nosotros podemos entender la difamación que el Señor Jesucristo recibía y le dijeron, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Era verdad? Si no guardaba el día de reposo, hermanos, entonces estaba faltando al cuarto mandamiento y entonces lo hubieran podido retener en las partes más bajas de la tierra. Allí lo hubieran podido retener porque entonces faltaba el día de reposo. Pero ¿cómo era que ellos lo guardaban? Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Era hombre pecador acaso? Si fuese pecador, como les digo, lo hubieran retenido. La muerte y el Hades lo hubieran retenido, mis hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que este ciego de nacimiento fue creciendo en la revelación del Señor Jesucristo, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, para estar firmes, porque, hermanos, él fue expulsado de la sinagoga. En el versículo 24 de Juan 9, que estamos hablando del ciego de nacimiento, y dice la palabra de Dios. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Mira, hermano, tan tremendo este diálogo entre los principales de los judíos, sacerdotes y todo ello, y este ciego de nacimiento al cual el Señor se manifestó a él, lo sanó y él no sabía quién era él. Pero él fue creciendo, mis hermanos. Él fue creciendo en este conocimiento de él. Y mire que aún sin conocerlo muy bien, si era el Mesías o no era el Mesías, sino que le sanó, hermanos, le devolvió la vista. Es como cuando nosotros tenemos mucho tiempo de ser creyentes, hermanos, y oímos siempre la misma palabra, y estamos dormidos en el pecado, hermanos, estamos dormidos viviendo de noche, como dice la palabra de Dios, y lo hemos estado hablando este tema de la gente que está dormida y que es la gente carnal, mis hermanos. Cuando el Señor te despierta en una, hermano, te hace un corrientazo en tu vida y te despierta. Este hombre recibió eso, mis hermanos. Este hombre fue despertado y aún no conocía bien al Mesías, mi hermano. Y cómo él fue creciendo, que se muestra aquí en la defensa de el Señor Jesucristo. Este varón está diciendo: conoce la palabra, sí, lo están injuriando los sacerdotes y todos los fariseos, lo están injuriando al Señor Jesús. Él está hablando y él dice: yo no sé, si sea pecador, no sé, pero sé que el Señor no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es muy tremendo, mis hermanos, cómo él utiliza la palabra para saber quién es el que lo ha sanado y quién, porque él mismo dice, se sabe que desde que se ha hecho el mundo, a nadie le han abierto los ojos, desde nacimiento. A mí me los abrieron y me los abrió él, no sé quién es él. Y él dice: ¿y quién crees que él es? Creo que debe ser profeta, ¿sí? Pero él sigue caminando, mis hermanos, en el conocimiento de él. Sigue creyendo en aquella persona que le abrió los ojos, hermano. Aquí muestra que son ojos físicos, hermano. Tú tienes que decirle al Señor que te abra los ojos espirituales y entiendas la realidad de un cristianismo que estás llevando frío, o aún puede decirse así, hermanos, tibio, que no estás bien centrado en lo que es, hermano. Dile al Señor que necesitas ser despertado, que te abra los ojos, hermano, y puedas entender las cosas. Pero él le está diciendo: creo que es profeta. Lo expulsaron de la sinagoga y entonces el Señor Jesús lo encuentra y dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo. Eso es lo importante, mis hermanos, de aquellos que salen de ese sistema religioso, hermano, evangélico, un sistema religioso evangélico. El Señor los halla, mis hermanos, cuando usted es despertado y usted sale de ese sistema evangélico religioso, hermano. El Señor lo halla y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Hermano, vendrán tiempos de las parucías del Señor, mis hermanos, y recibiremos las directrices del Señor, mis hermanos. Y entonces nosotros debemos de entender que debemos ser preparados, hermanos, para estos últimos tiempos. Y es en la intimidad, hermano, es en el secreto, hermanos, es con el Señor, es con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, teniéndolo de la mano, de una mano al Señor y de otra mano al Espíritu Santo, hermano. Debemos de entender esto porque nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Está siendo derramado en gran manera, hermanos. Empezó la lluvia y la lluvia empieza con un goteo, mis hermanos. La lluvia empieza con un goteo y después se va acrecentando ese goteo hasta ser lluvia, mis hermanos. Entonces, tienes que prestar atención, mi hermano, de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Tienes que entender, hermano, que tú eres una persona escogida del Señor y que tienes que creer lo que el Señor te está hablando. Tienes que creer el propósito para el cual el Señor te llamó. Tienes que creer que el Señor te dijo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, yo te he escogido para esto. Yo te he escogido para hacer lo otro, hermanos. El Señor nos ha dicho a nosotros que ni siquiera te imaginas lo que voy a hacer contigo. Pues, hermano, yo tengo una base. El Señor me dice a mí: ni te imaginas lo que voy a hacer contigo. Yo tengo una base. El Señor nos dice: cosas mayores harán de las que yo he hecho. Pero debemos también de dar la talla del Señor Jesús. Debemos de tener en cuenta que Él es el autor y el consumador de la fe, mis hermanos. Y debemos de caminar en esa fe santísima, mis hermanos. ¿Qué es una fe santísima? Una fe santísima es como aquella persona, mis hermanos, que fue alcanzada por el Señor y que el Señor las apartó de las tinieblas, la apartó para Él, la limpió, la lavó, hermano, de sus pecados, y que cada vez esa persona se aparta más, cada vez esa persona se está apartando más para el Señor. Así es la santidad, y que nosotros debemos de santificarnos, hermanos. Nosotros debemos de apartarnos del pecado. Nosotros debemos de apartarnos de lo mal que vemos. Debemos de apartarnos de lo que oímos, hermanos. De las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hermano. Una fe santísima es una fe donde no, óigalo bien, hermanos, donde no acepta, donde no aprueba nada de lo que el Señor te ha hablado a ti. Hermanos, yo se lo puedo decir, el Señor me llamó al ministerio, el Señor me llamó, y sabe una cosa, en un sueño, el maligno me decía a mí: por cuanto esto hiciste en el mundo, tu ministerio será muy corto. Y era para dañar mi fe, era para que yo soltara todo lo que el Señor me había dicho. El enemigo creía que yo iba a creer esa voz. Y le pregunté al Señor: Señor, ¿este eres tú? Mi esposa me dijo: Carlos, ¿le has preguntado al Señor si ese es el que dijo esas cosas? Y hermano, yo iba para la cárcel de Palmira a compartir la palabra y tuve todo ese tiempo para hablar con el Señor. Y cuando el Señor me dijo que eso no lo había hablado Él, hermano, eso me llenó el Señor. Y en esa cárcel, hermanos, fue pero glorioso, hermanos. Tanto así que hablaron de mí, hermanos. Hablaron de mí porque el Señor me utilizó dándole palabra a cada uno de ellos. Y hablaron de mí y le contaron a aquellas personas con las cuales yo entraba a la cárcel, y me llevaron hasta donde el pastor de ellos, de lo que yo había hablado. Y yo le dije: pastor, el Señor me mostraba en visiones, el Señor me decía esto, me decía lo otro.
Y entonces el pastor me decía a mí, eso es verdad, porque a mí también me ha pasado. Yo he tenido visiones y con esas visiones he hablado. Entonces, esa es la parte importante, mis hermanos, que cuando el enemigo quiere levantarnos para dañarnos nuestra fe, debemos de entender que nosotros no podemos dejar que nuestra fe sea dañada, sea impregnada de cosas malas, hermano, impregnada de dudas, porque la duda es pecado. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con nuestra fe y seguir hacia adelante, fortalecernos en el Señor para hacer esa obra que el Señor nos ha llamado, mis hermanos. Creer lo que el Señor nos ha dicho. Y el enemigo nos quiere desacreditar, hermanos, nos va a desacreditar, nos va a hablar calumnias, nos va a difamar, hermanos, y usted va a estar firme. ¿Va a estar firme en lo que el Señor le ha hablado? El apóstol Pablo estuvo en la cárcel, pero ese hombre estuvo firme. El apóstol Pedro estuvo en la cárcel. El apóstol Juan estuvo en una isla, hermanos, en una cárcel, en una isla, en la isla de Pasmos, y allá se glorificó el Señor, dándole la revelación del Apocalipsis. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender la persecución, nosotros tenemos que entender todo lo que ha de venir, hermanos, y debemos de estar firmes, hermanos. La fe nuestra debe estar firme, una fe santísima, hermano, para todo lo que el Señor va a hacer con nosotros y confiar en Él, hermanos. Y que si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos, hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con precio de sangre. Entonces, hermano, eso es lo que yo les puedo decir, y que tenemos que seguir, hermanos, adelante. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude en nuestra fe. Tenemos que seguir, hermano. Mire, estamos encerrados con esto de lo del coronavirus, hermano, y tememos al coronavirus, tememos a todo lo que pueda hacer el gobierno. Nos paramos y dejamos el ministerio. Si eres un evangelista, vas a pararte y no vas a hacer nada porque el gobierno te dijeron, tienes estos tiempos para salir, tienes estos tiempos, estas son los horarios para salir con el número de la cédula. ¿Tienes tiempo para eso? ¿Te sujetas a esas cosas como evangelista? Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que entender sobre nuestra fe. Mira tu fe en este tiempo, hermanos. Mira estos 70 y pucho de días que han transcurrido. Míralos y mira tu fe. Porque esto es principio de dolores, hermano. Esto es un principio de dolores de parto. Y entonces tienes que mirar tu fe. Tienes que pesar tu fe y que debes de decirle al Señor, Señor, necesito que me des fe. Necesito, Señor, para estos tiempos que vienen, necesito fe, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos des valentía, Señor, que nos dé fortaleza, Padre, para seguir adelante, Señor, en este llamado grande y poderoso que nos has hecho, Señor. Señor, tú empezaste a derramar, Señor, la lluvia tardía, Señor, y está goteando, Señor, bendito Rey, así como el siervo, Señor, de Elías, Señor, que lo llevó a que subiera 7 veces, Señor, al monte, Señor, y mirara si venía la lluvia, Señor, y vio la nube como un puño de una mano, Señor, así de pequeño, Rey. Señor, bendito Dios, empezaste, Señor, a hacer esa obra ya, Señor, en nuestras vidas, Rey. Ayúdanos a crecer en fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en la intimidad contigo, Rey, conocer tu voz, Rey.
Ayúdanos, Rey Santo, Señor, para todo lo porvenir, Señor, bendito Dios. Y que estemos firmes, Señor, y no seamos, Señor, comprados, así como Balaán fue comprado, así como esos profetas fueron comprados para Nehemías. Señor, bendito Rey, Señor. Y aún, Señor, que podamos identificar los falsos profetas, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que no nos vayan a dañar el caminar contigo, Señor. Las directrices que nos estás dando, Rey Santo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Y caminemos firmes contigo, Rey Santo, a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que vengan, Rey Santo, Señor. La gloria tuya será mayor, Señor. Tu gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Tu gloria fue la primera, Rey Santo, Señor. Y tú dijiste, Rey Santo, cosas mayores harán de las que yo he hecho, Señor. Gracias, Rey Santo, porque nos haces partícipes, Señor, de este tiempo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.